compartir una porción de la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, verso 12. Santiago capítulo 1, verso 12, cuando lo tenga. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Seguramente ya ha escuchado acerca de esta palabra, ¿sí? Y naturalmente nos enfocamos cuando vemos esta palabra en el pecado, en la tentación, ¿sí? En la tentación, en la debilidad humana, en la lucha esa que tenemos constante en el día a día con las cosas que todavía nos cuesta cambiar, ¿sí? Pero Santiago se está refiriendo a algo mayor, algo que abarca toda la vida del cristiano. Porque la tentación no solamente está cuando nosotros somos tentados o movidos a hacer algo que no debemos, sino también en medio de la prueba, de la dificultad, somos tentados a renunciar y a negar nuestra fe. Somos tentados a mirar para otro lado que no sea Cristo. Somos tentados a rendirnos desconfiando del poder y la gracia del Señor. Somos tentados a bajar los brazos y no depositar nuestra esperanza en aquel que nos ha llamado con un propósito santo y justo. Y esa también es parte de la tentación. La tentación también está allí. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la necesidad y no sabemos cómo resolver nuestros problemas y pareciera que comenzamos a quejarnos de lo que Dios está haciendo y no ver sus promesas y su favor y su presencia obrando en nuestras vidas, y eso también es tentación. Y dígame, ¿quién no es tentado en medio de las dificultades? ¿Quién no es tentado en medio del problema? ¿Quién no es tentado en medio de la adversidad? En medio del dolor. ¿A quién no viene ese pensamiento o esa intención de querer rendirse, de querer abandonar a Dios? Porque eso también es tentación. No es solamente nuestra debilidad. Muchas veces queremos, bueno, no hice nada malo hoy y ya me libré de la tentación, y es verdad, eso es una parte, pero la otra parte también está allí en el día a día. Porque en el mundo tenemos aflicciones, dijo el Señor Jesucristo. En el mundo batallamos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Cada día le depara su propio mal. No sabemos qué nos va a acontecer cuando salgamos de este lugar. No sabemos qué nos tiene preparado el Señor. No sabemos qué va a acontecer en esta semana. No lo sabemos. No podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos en esta hora. Pero sin embargo podemos confiar en aquel que nos ha prometido que todo obra para nuestro bien. Podemos confiar en aquel que nos ha prometido que nunca nos va a desamparar, que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a entregar ante el problema a algo mayor de lo que podemos soportar. Porque esa es la promesa del Señor. Por eso Santiago se refiere y habla cuando dice el título, soportando las pruebas: bienaventurado aquel que puede sostenerse en medio de las atribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Bienaventurado, afortunado, dichoso. Verdaderamente feliz aquel que realmente persevera en la gracia del Señor. Porque no estamos diciendo que no vamos a tener altos y bajos muchas veces. No estamos diciendo que muchas veces no nos vamos a querer rendir. Porque esa es la tentación. Está la tentación latente en nosotros. Pero el problema
es cuando la llevamos adelante, porque explica cómo, Santiago explica específicamente cómo sucede la tentación. El problema es ese cuando cedemos a la tentación. Dios no dice nada de que seamos tentados. No es pecado ser tentado. Pecado es caer en la tentación. ¿Entendemos esto? Todos somos tentados. Mientras vivamos en este envase, el pecado que mora en nosotros nos lleva a ser tentados. Pero ahí está la decisión del cristiano, ahí está la decisión del creyente, si cedemos o no a la tentación. Usted recuerda la historia del joven José cuando fue tentado por la mujer de Potifar. Nadie dice que no fue tentado. Él fue tentado, es por eso que él huyó de ese lugar. ¿Por qué corrió José? Si él era más fuerte que esta mujer. ¿Acaso esta mujer lo podía someter? No, no lo podía someter. Pero su corazón sí. Y él huyó de ese lugar. Y es eso lo que habla Santiago, de resistir, de soportar. Porque es eso soportar la tentación, porque va a venir la tentación. Y no solamente por medio de la debilidad, que la tenemos que batallar, que le tenemos que dar lucha, que tenemos que presentar resistencia, pero también en medio del problema, en medio de la dificultad, soportar, resistir. Porque muchas veces en esos momentos nos vamos a encontrar solos y Dios permite que nos encontremos solos. Dios permite llevarnos ahí, en medio de la soledad, para trabajar con nosotros personalmente, para que también en ese momento de soledad aprendamos a sostenernos en aquel que nos ha llamado, porque es Él el que dijo que nunca nos va a desamparar. Esta promesa la ha dado Dios, no la ha dado la iglesia, no la ha dado ningún pastor, ningún hombre en esta tierra. Dios es el que se ha comprometido a nunca desamparar a sus hijos. Y esa es la esperanza que debe resurgir en medio de la tentación. Dios ha prometido estar conmigo. Dios ha prometido no dejarme. Dios ha prometido no desampararme. Dios ha prometido no entregarme. Dios ha prometido permanecer fiel a mi lado aun cuando yo soy infiel. Porque esa es la promesa de su palabra. Porque todos conocemos lo que es caer en la tentación, porque venimos de ahí, venimos de una vida desordenada. Y hemos experimentado muchas cosas en este mundo, en esta tierra, en las cuales nuestra carne ha encontrado satisfacción y placer. Pero sin embargo, dice más adelante, verso 16, dice Santiago: amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen, no crean que la satisfacción, que lo bueno está en la tentación. No crean, no erren, no crean que entregarse a lo que desea su corazón está el bien. No lo crean, no erren, está diciendo Santiago. ¿Por qué? Porque no hay nada bueno en esta tierra para nosotros. No hay nada que nos edifique, no hay nada que nos pueda traer esa satisfacción que nuestra alma necesita, porque todos sabemos y lo hemos comprobado en nuestra vida. Porque hemos probado de todo hasta que encontramos a Dios, o hasta que Dios nos encontró a nosotros. Y ahí nos dimos cuenta verdaderamente que no había nada que pudiera llenar ese vacío que solamente Dios podía llenar. Y esto sucede por lo que dice Santiago en el verso 17, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Todo lo bueno, todo lo que nos edifica, todo lo que nos hace bien, todo lo que nos hace fructíferos y prósperos proviene de Dios, y solamente de Él, en Él se halla todo lo que el hombre necesita. Es por eso que Santiago dice: no erren, no se equivoquen, no se confundan, comprendan y entiendan que lo bueno siempre viene de Dios, porque solamente Dios hace bien. Aún en medio de los problemas, en medio de las luchas, Dios nos hace bien también allí, porque nos forja, porque trabaja en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque nos lleva a un crecimiento mayor y a una relación más personal y más íntima con Él. Pero pareciera muchas veces que todavía, y dígame si no es así, nuestro corazón está convencido de que puede hallar algo bueno en esta tierra todavía, de que todavía podemos alcanzar algo mejor de lo que Dios nos puede dar en su presencia. Y sabemos que esto no es así, pero seguimos perseverando muchas veces en esa idea, en ese pensamiento, de creer que, bueno, yo en esta vida no vine para sufrir, tengo que pasarla bien. Y nos encontramos en esa tentación, en esa lucha constante. Pero Santiago es reiterativo en esto, para que comprendamos y aceptemos esta realidad y esta verdad,
que todo lo bueno viene de Dios. Todo viene de Dios. Lo que hoy nosotros podemos disfrutar, toda bendición espiritual que hoy tenemos como hijos de Dios, proviene de Él. Y todo lo material o todo lo espiritual que se manifiesta en lo material y natural proviene de Él. El hecho de tener salud, el hecho de tener fuerza para seguir adelante, proviene de Dios. No proviene de este mundo. No es este mundo que nos motiva, porque este mundo lo menos que hace es motivarte. Este mundo te destruye, está gobernado por el maligno quien vino a matar, hurtar y destruir. Pero Dios es el que nos motiva, el que nos alienta, el que nos infunde aliento para continuar. El que nos acompaña en medio del valle de sombra y de muerte es Él. Es Él el que siempre está haciendo bien, aun cuando nosotros no lo vemos, cuando nosotros no entendemos. Y todo lo que hoy podemos experimentar en esta vida, todo lo bueno que nosotros podemos contemplar y identificar, porque podemos contar nuestras bendiciones, como dice el salmista, no olvide ninguno de sus beneficios. Cuando yo veo todos sus beneficios, puedo reconocer que viene de Él, que solamente esto es obra de Dios, que no hay una intervención que yo haya hecho para lograr lo que hoy tengo. Ha sido poder de Dios, ha sido gracia de Dios, ha sido siempre misericordia de Dios, que nunca se ha agotado, que nunca se ha acabado. Y es muy importante que nosotros como cristianos podamos reconocer esto en nuestras vidas. Porque cuando nosotros aprendemos a reconocer todo lo que Dios hace en nuestras vidas, es que podemos realmente comenzar a vivir para Él. Porque cuando nosotros ignoramos estas cosas, creemos que simplemente suceden porque sí, porque es la ley de la naturaleza. Que yo me despierte en esta mañana, bueno, es una ley natural que sucede a todos. Eso cree el que no conoce a Dios. Pero los verdaderos hijos reconocen cuando se levantan que nuevamente han abierto los ojos por misericordia, que es favor de Dios. Es por eso que decimos gracias, Señor, por este día. No es algo natural para nosotros. Nosotros reconocemos, hay favor de Dios aquí. Hay favor de Dios en nuestro hogar, el hecho de tener la familia, el hecho de tener una esposa, hijos. Es favor de Dios. No es tu esfuerzo, no es tu dedicación, más allá de que hay cosas que hacer. Pero hay algo por encima que hace posible todas esas cosas y es el favor de Dios, que no se acaba sobre sus hijos. Y qué importante identificar todas estas cosas, porque si no, vivimos una vida desagradecidos pensando que las cosas van a suceder porque sí, y no suceden porque sí. Suceden porque la mano de Dios está sobre nosotros. Sucede porque hemos sido bendecidos de lo alto. Sucede porque hemos recibido más de lo que merecíamos y más de lo que hemos pedido, porque muchas veces Dios nos da más de lo que hemos pedido, porque no sabemos ni siquiera muchas veces qué pedir, porque lo bueno para nosotros muchas veces no es lo bueno para Dios, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Pero qué bueno que el Hijo de Dios pueda ver todo lo que su Padre hace por él. Porque verdaderamente estamos aquí, hermanos, con problemas, con dificultades, con enfermedades, tendrás mucho más, menos, pero ninguno puede decir que hoy no ha sido favorecido por Dios. Ninguno acá puede levantar la mano y decir, no, Dios no me ha bendecido a mí. Dios sí ha bendecido y ha bendecido abundantemente. Porque todo lo bueno que vos podés identificar, y esta es una tarea que debemos hacer todos los días, todo lo bueno que yo puedo ver en mi vida, es para glorificar su nombre, es para exaltarle por su bondad, por su favor, por su misericordia. Porque nada me lo ha dado porque me ha visto a mí. No es porque Dios haya visto algo bueno en mí, es porque ha visto algo bueno en alguien más. Y ese alguien más es Jesús. Y Dios hoy nos mira por medio de Jesús, porque hemos sido cubiertos por su sacrificio. Hemos sido limpiados por su sangre. Hemos sido justificados por su obra. Hemos sido cubiertos por su gracia. Y hoy el Padre nos ve por medio de su Hijo. Y podemos disfrutar todo lo que disfrutamos hoy. Es por obra de Jesús en la cruz. Es por obra del Hijo de Dios. Es porque Él ha vencido en la cruz de Calvario.
y ha obtenido el favor y el perdón por nuestros pecados, porque nuestros pecados nos impedían disfrutar de todo lo que disfrutamos hoy. Pero ese pecado ya ha sido cubierto. Esa culpa ya ha sido quitada. Ya hemos sido perdonados delante de Dios por su Hijo. Y hoy podemos vivir y disfrutar sus promesas. Hermano, esto debemos entenderlo siempre. No se trata de que vos llegues a un estado, a un nivel o a un ministerio acá en la iglesia para que Dios te bendiga más. El hecho de ser hijo de Dios te hace partícipe de todas las promesas del Señor. Porque todas las promesas son para su iglesia. No importa cuántos años tengas de creyente. Él te ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Nos ha dado todas las cosas por medio de su Hijo. Y todo lo que Él me ha dado por medio de su Hijo es para mi deleite, es para mi gozo, es para mi bien. Para que yo lo pueda disfrutar y experimentar aquí en la tierra. Amén. Porque no puede haber un hijo amargado y el otro triste. No puede haber un hijo amargado y el otro feliz. Sí que va a haber por momentos tristeza, pero eso no trae amargura en el corazón del hombre. Es temporal. Hay un gozo en nuestro corazón, hay un río que fluye, que nos renueva, que nos alimenta. ¿Para qué? Para que a pesar de que muchas veces tengamos que pasar por tristeza, el gozo nos haga permanecer en pie. ¿O no es así? Hay muchos que saben de lo que hablamos. Porque hay mucha gente que cree que a algunos no les pasa nada. No, a todos nos pasa de todo. No crea que el diablo llega a un nivel y dice, bueno, con este no lo podemos tocar nada más. No, a todos nos pasa de todo. Pero sin embargo, aprendemos a contentarnos cada día. Porque no miramos lo que estamos pasando, porque no miramos la realidad del momento. Miramos las promesas del Señor. Miramos lo que Él ha hecho por nosotros y lo que nos ha otorgado. ¿Saben que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios, para alcanzar el perdón y el favor de Dios, Dios había establecido un ritual que debía llevar adelante en orden, de acuerdo como Dios lo había establecido? ¿Para qué? Para que pudiera obtener el favor de Dios. Y en ese tiempo, una vez al año, el día del Yom Kippur, que los judíos lo celebran todavía, el sacerdote, el sumo sacerdote, se preparaba para presentar sacrificio en el lugar santísimo. Y debía estar perfectamente purificado. Tanto así que él no se vestía, a él lo vestían. Él no tocaba sus prendas, él se presentaba, lo vestían los demás sacerdotes, lo preparaban para que él pudiera entrar al lugar santísimo. Él ofrecía un sacrificio, primeramente por él, por sus pecados, y luego tenía que entrar para ofrecer sacrificio por todo el pueblo. Y todo el pueblo quedaba reunido afuera, esperando que este rito se llevara a cabo, porque el sacerdote entraba, pero no sabía si salía, porque tenía que presentarse delante del arca del pacto, que representaba la misma presencia de Dios, la misma santidad de Dios, y podía ser consumido si su corazón no estaba de acuerdo a lo que Dios había establecido. Entonces el pueblo quedaba fuera expectante, porque si el sacerdote salía, el pueblo alcanzaba perdón y favor de Dios. Pero si el sacerdote no salía, y le ataban unas campanitas al pie y una soga, porque si no sonaban las campanitas estaban sonando todo el tiempo, el sacerdote estaba caminando ahí adentro. Pero si dejaban de sonar las campanitas, tenían que tirar con la soga, nadie podía entrar. Si no salía, significaba que el sacrificio no había sido aceptable. Y el pueblo de Dios era entregado a sus enemigos, porque perdían el favor de Dios. Y pareciera un Dios injusto. No, Dios era un Dios justo, porque le estaba dando la posibilidad de que ellos pudieran redimir sus pecados. Y saben que cuando salía el sacerdote, el pueblo se gozaba, había fiesta en el pueblo, y el sacerdote, en modo de victoria, alzaba sus brazos extendidos al pueblo y declaraba la bendición sacerdotal. Encontramos allí en Números 6, verso 22, les leo:
23 dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es esta la declaración que hacía el sumo sacerdote cuando salía en victoria de ese sacrificio que llevaba adelante. Y con el tiempo esto se dejó de hacer. ¿Por qué? Porque había venido el tiempo de la gracia, había venido el Hijo de Dios, había encarnado la segunda persona de la Trinidad para el bien de su pueblo. Y este Señor Jesús, a quienes las multitudes seguían, fue quien se presentó en el templo, en el lugar santísimo, pero no del atrio terrenal, sino del atrio celestial. ¿Con qué sacrificio? El sumo sacerdote del Antiguo Testamento llevaba uno, perfecto, agradable a los ojos de Dios. Pero este Jesús se presentó con su misma vida como sacrificio, siendo Él el mismo sumo sacerdote, como declara el libro de Hebreos, para entrar a ese lugar santísimo y expiar nuestros pecados para lograr nuestro perdón y salvación. Y como sumo sacerdote que vemos, ¿qué pasó con este sumo sacerdote que entró al lugar santísimo en el atrio celestial? Al tercer día salió. ¿Usted entiende lo que estamos hablando? Al tercer día Él salió, resucitado en gloria, proclamando su victoria. ¿Para qué? Para extender sobre su pueblo y sobre sus hijos la bendición sacerdotal. Para que hoy suceda esto que declara la palabra: que Jehová nos bendiga y nos guarde, para que Jehová haga resplandecer sobre nosotros su rostro, para que tenga de nosotros misericordia y ponga en nosotros paz. Y esta bendición, que muchas veces estamos acostumbrados y es bueno orar de esta manera, pero esta bendición ya sucedió en nosotros. Porque es esto lo que sucede en todo aquel que acepte y reciba al Señor Jesús como Salvador y Señor. Como celebrábamos ayer con los hermanos del anexo de Paiva, de 5 personas que han pasado por las aguas del bautismo. Sucedió algo también espiritual sobre ellos. El Señor hizo resplandecer su rostro sobre sus vidas, así como lo ha hecho sobre tu vida y sobre mi vida. Ha extendido su misericordia. Nos ha dado paz. Paz para con Dios, para que podamos acercarnos a Él confiadamente. Y esto ha sucedido en nosotros, porque como decía Santiago, esto vino del Padre de las luces, quien envió a su Hijo a la tierra, a su unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna y reciba la promesa de salvación y reciba el perdón y el favor de Dios, y sea quitada ya la culpa y sea quitada su vestidura de cilicio y sea vestido hoy, como declaraba la alabanza, de lino fino, resplandeciente, que son las obras buenas de los santos, dice el libro de Apocalipsis, que resplandecen y manifiestan a su Salvador y su Señor. Por eso, mi hermano, no hay quien pueda en esta mañana decir: Dios no me ha bendecido. Dios te ha bendecido. Dios te ha bendecido abundantemente. Dios te ha bendecido ricamente, completamente en la vida de su Hijo. Y no por lo que hayas hecho. Porque muchas veces medimos nuestras acciones y creemos: bueno, hoy Dios sí me va a perdonar, hoy Dios no me va a perdonar. Dios está mirando a su Hijo y la gracia derramada que está en Él, para que todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe sea perdonado, limpiado, purificado y participe de estas promesas. Porque esto es para nosotros, hermanos. No podemos. Una vez hablaba con una persona. Hay personas que todavía no experimentan el favor de Dios y llevan años en la iglesia, años de cristianos. ¿Qué pasa? ¿Dios ha fallado acaso? No, dice la palabra, decía Santiago: en Dios no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Dios no cambia su parecer ni su obrar.
¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Acaso no hemos creído en el Señor? ¿Acaso no estamos creyendo en nuestro Salvador? ¿Qué nos impide vivir esta vida de deleite, de gozo que Cristo ha obtenido para nosotros? ¿Qué es lo que nos impide? Disfrutarlo, vivirlo, experimentarlo. ¿Qué nos impide? No estoy pidiendo una respuesta, sino que meditemos para adentro. ¿Qué me impide a mí que yo no pueda disfrutar como disfruta mi hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede todavía en mí, en mi vida? Que vivo lamentándome, que vivo llorando por lo que sucede. ¿Qué me pasa? ¿Acaso es tu pecado? Si es tu pecado, Cristo ya ha resuelto ese problema, porque Él ha muerto por todos y cada uno de nuestros pecados. Y no hay pecado que Dios no pueda perdonar en su Hijo. Y si no es el pecado, ¿qué es? Porque no importa lo que sea. Ninguna cosa creada, dice la palabra, te puede separar del amor de Dios. Él está en este lugar. Dios nos ama, sí, Él te ama. Y hoy hacemos memoria de ese sacrificio, de su obra en la cruz. Entonces nada me puede impedir que yo me goce en esta mañana. Porque es un motivo de gozo, porque hoy celebramos una victoria en la cruz. No lloramos una muerte, celebramos una resurrección. Celebramos la victoria de Cristo en la cruz para nuestra salvación, para nuestra vida eterna, para nuestro perdón, para el favor de Dios extendido sobre nosotros, sobre su iglesia. Porque no hay nada que nos impida hoy acercarnos a Él. Porque cuando Jesús murió del velo que separaba el lugar santo del Santísimo, se rasgó de arriba abajo. De arriba abajo, no de abajo arriba, de arriba abajo, un poder que vino de lo alto. Para que eso que separaba al hombre de la presencia de Dios ya no esté más. Dice velo que se rasgó, dice Hebreos, es el mismo cuerpo de Jesús, que se rasgó para nosotros, para que tuviéramos acceso hoy a la presencia de Dios. No importa cuán lejos hayas caminado en este tiempo de Dios. No importa cuáles han sido tus pecados. No importa la vida que hayas vivido hasta este día. Si estás arrepentido, podés confiar y creer que eres fiel y justo para perdonarte y cubrirte con su sangre, para que hoy te sientes a su mesa y hagas memoria de cómo Dios te ha amado, de cómo Dios te ha amado. Nadie dice amén, Dios no ha amado. ¿Cómo Dios te ha amado, hermano? Nadie te va a amar como Dios te ha amado. ¿Cuánto Dios te ha amado para que vivas esa vida que estás viviendo hoy? ¿Acaso crees que Dios te ha amado para esa vida que llevas hoy? Para una vida de derrota, de depresión, de angustia. Dios no me amó para eso. Dios no me salvó para eso. Sí que va a haber problema, no estoy diciendo que va a ser una vida en un camino de flores, pero no para que yo lleve esa vida. Lleve una vida de victoria, una vida de poder, de gloria en gloria, dice la palabra, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Esa es la vida del Hijo de Dios, esa es la vida de Cristo que ha sido trasplantada en nosotros, porque hoy tenemos vida y vida en abundancia. La vida del Señor ha sido puesta en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Amén. Entonces se hace realidad esto y no hace falta cantar alabanza para que los espíritus huyan, para que se vaya la tristeza, no. Es necesario creer a la obra de Jesús en la cruz, la cual es suficiente para nosotros. La cual es suficiente para nosotros. No hay obra que agregar, no hay nada que hacer de más. Hay que creer en el Hijo de Dios, que ha muerto para nuestra salvación y perdón de nuestros pecados, para que hoy vivas una vida con un porvenir y una esperanza mejor y mayor, que es encontrarnos con Él en gloria para toda la eternidad. Amén. Porque si seguís buscando la felicidad en esta tierra, créeme que no la vas a alcanzar. Un día seremos glorificados. Amén. Y allí sí será jugada toda lágrima, será quitado el lloro, la angustia, el dolor, la maldición. Los impíos, aquellos que hacen guerra contra la iglesia, ya no estarán más.
estaremos con Él. Y Él será nuestra luz, Él será nuestro todo. Viviremos delante de Él para toda la eternidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ponte de pie en esta mañana.